Para los que recién se están integrando, vamos a esperar un par de minutos antes de comenzar oficialmente esta actividad que se ve y promete ser muy interesante. Así que quédense en sintonía. Un minuto más, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar entonces este webinar. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se han conectado y los que están conectándose en este momento. Esta actividad se promete ser muy interesante. Se llama Nuevos Horizontes en el Manejo de las Enfermedades Hepáticas. Mi nombre es Alejandro Sosa, soy hepatólogo, el jefe del Departamento de Gastroenterología en la Universidad Católica de Chile. Quiero comentarles que tenemos más de 360 personas inscritas de Chile y de toda Latinoamérica. Así que quiero darle una cordial bienvenida a todas las personas que han tenido el interés de conectarse a esta actividad. Contaremos en esta oportunidad con dos extraordinarios expositores que están aquí conmigo, el doctor Marco Arrese y el doctor Luis Antonio Díaz. Y trataremos dos temas que son muy interesantes y muy a la vanguardia, que tienen que ver con el tratamiento de frontera, casi podríamos decir, de la enfermedad por hígado graso metabólico y también la enfermedad hepática por alcohol. La duración de esta actividad será de alrededor de unos 45 minutos. Vamos a tener dos exposiciones y tendremos un espacio de preguntas al final, así que vamos a poder recibir las preguntas y dudas que ustedes tengan. Y también quiero contarles que y pedirles que se queden hasta el final, ya que vamos a tener una interesante sorpresa para todos los asistentes que vamos a anunciar al final de este seminario. Así que sin más vueltas, vamos a comenzar con la primera presentación que será realizada por el doctor Marco Arrese, llamada Estrategias y Farmacoterapia en el hígado graso metabólico, estrategias y perspectivas futuras. El doctor Marco Arrese, profesor titular de la Universidad Católica y un experimentado investigador y clínico que nos va a dar esta interesante charla. Así que, por favor, Marco, adelante. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por hacerme participar de esta actividad y compartir con ustedes algunos conceptos actuales sobre la esteatosis hepática metabólica. Voy a compartir mi pantalla y empezar mi exposición. Como decía Alejandro, vamos a conversar algo de la farmacoterapia para la esteatosis hepática metabólica y vamos a repasar algunos conceptos básicos sobre esta entidad que es muy trascendente porque hoy día es la enfermedad hepática más frecuente en la población. ¿No es cierto? Aquí están mis conflictos de interés, los tópicos que vamos a conversar. Y voy a partir definiendo la esteatosis hepática metabólica como una enfermedad metabólica adquirida, donde lo que existe es acumulación anormal de grasa en el hígado asociada a la presencia de disfunción metabólica, de la cual conversaremos brevemente en un minuto. Este aumento anormal de grasa se refiere a un aumento del contenido neto de lípidos, esencialmente triglicéridos, pero también otras especies en el hígado, que puede o no asociarse a cambios inflamatorios y o fibrosis hepática, que como ustedes saben es un evento muy relevante en la progresión de esta y otras enfermedades del hígado. Se define el aumento anormal de grasa como usualmente más del 5% de los hepatocitos definido por histología, pero hay algunas correlaciones con la presencia de grasa detectada por imágenes como la ecografía, la resonancia y otras modalidades. Histológicamente esta enfermedad se caracteriza
por una morfología macrovesicular, grandes gotas de grasa dentro del hígado, de los hepatocitos, y esto la diferencia de algunas esteatosis más infrecuentes derivadas por medicamentos o de causa genética. La histología de los pacientes con esteatosis hepática metabólica o por su sigla en inglés MUSCLE, y vamos a conversar de esto en un momento, tiene elementos alcohol símiles y por eso por mucho tiempo esta entidad se llamó hígado graso no alcohólico, señalando que la histología era similar al alcohol, pero en individuos que no bebían cantidades significativas de esta sustancia. Y esto se ha definido en forma relativamente arbitraria en un límite de 20 gramos por día para mujeres y 30 gramos por día para hombres. Desde el punto de vista gastroenterológico y patológico, la importancia de esta enfermedad es que puede progresar. Felizmente lo hace en una proporción pequeña de los pacientes, pero la cirrosis por esta causa, considerando que es una enfermedad muy frecuente, es hoy día una de las principales preocupaciones de nosotros en la práctica clínica. Eh, Sobre esta condición, como les decía antes, se llamaba esteatosis hígado graso no alcohólico o NAFL en inglés. Ha habido una evolución hacia una nueva nomenclatura y recientemente un consenso internacional redefinió todas las causas de acumulación de grasa en el hígado bajo el paraguas de Steatotic Liver Disease en inglés, considerando la clasificación de lo que antes se llamaba hígado graso no alcohólico por Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease o MASL, y cuando hay presencia de inflamación, MASH usando la S como esteatohepatitis. Esta condición, como digo, es la condición más frecuente en la población. Hay otras causas de hígado graso o de esteatosis hepática que están mostradas acá, ¿no es cierto?, vinculadas al consumo de alcohol, al uso de algunos medicamentos, algunas enfermedades genéticas raras y también, como veremos, a la intersección entre el consumo de alcohol y la causa metabólica. En español, un consenso latinoamericano decidió mantener las siglas en inglés y referir en estos términos a la enfermedad: esteatosis hepática por SLD, esteatosis hepática metabólica por MASLD, esteatohepatitis metabólica por MASH, esteatosis hepática por disfunción metabólica de alcohol por MET-AL y enfermedad hepática relacionada al alcohol por ALD. Y les cuento esto fundamentalmente porque la lectura de la literatura se van a encontrar con estas siglas tanto en idioma inglés como castellano y es importante tener preciso a qué se refiere cada cual. El consenso al que me refería definió MUSCLE o esteatosis hepática metabólica como la presencia de grasa y la presencia de al menos un criterio cardiometabólico que están aquí listados a la derecha de la diapositiva y que son básicamente los mismos que se utilizan para el síndrome metabólico, con excepción tal vez del índice de masa corporal. Es decir, si alguien tiene grasa y tiene un índice de masa corporal mayor de 25 en población blanca o 23 en población asiática, o aumento de la circulación de la circunferencia de cintura, alteraciones de la glicemia, hipertensión, lípido o HDL bajo, cumple entonces con el criterio de Maslow y es importante que esta clasificación nueva nos permite hacer un diagnóstico dual, es decir, si alguien tiene otra enfermedad hepática y cumple los criterios de Maslow, tiene entonces una enfermedad dual. Y el espectro de esta enfermedad, desde el punto de vista hepatológico, es lo que muestra este diagrama, ¿no es cierto? Puede haber esteatosis aislada, sin inflamación, ¿no es cierto? Y puede haber elementos inflamatorios y evidencias de daño celular, que es lo que se llama balonamiento hepatocitario y que es lo que hace el diagnóstico de esteatohepatitis. Y la esteatohepatitis es la enfermedad que tiene un riesgo mayor de progresar a la cirrosis, definida por la presencia excesiva de fibrosis en el parénquima hepático y alteraciones distortivas de la arquitectura. La secuencia de eventos en esta condición se asume que es, como valga la redundancia, secuencial, pero en ocasiones puede haber de estadiaje, es decir, una condición inflamatoria puede volver incluso hasta la normalidad, habida cuenta que se propongan intervenciones terapéuticas y se realicen intervenciones terapéuticas. Una de las consecuencias más importantes de esta condición es la cirrosis. Hay otras que son extrahepáticas y que conversaremos, pero también el desarrollo de
carcinoma hepatocelular, que en vinculación con el aumento de esta enfermedad ha sido uno de los cánceres de mayor crecimiento en las últimas décadas y que notablemente puede presentarse aún en fases no cirróticas. Por lo tanto, esta enfermedad constituye un desafío. Y el espectro, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver el riesgo de enfermedad hepática empieza a acelerarse cuando ya hay algún grado de fibrosis hepática. La fibrosis hepática, que puede hoy día, como veremos, ser detectada por algunos métodos no invasivos, es el principal factor de riesgo de progresión de la enfermedad. Y es por eso que es nuestra condición más importante cuando pensamos en qué tratamiento específico del hígado le vamos a dar a estos pacientes. Y también, como les comentaba, es muy importante la intersección entre el consumo de alcohol, que como va a exponer el doctor Luis Antonio Díaz, es altamente prevalente en la población con estas alteraciones metabólicas, ¿no es cierto? Porque ambas injurias, la injuria metabólica por un lado y la injuria por alcohol, son sinérgicas y no son aditivas, sino que son multiplicativas sobre el daño que ocurre en el hígado, promoviendo entonces un mayor daño hepático y un mayor riesgo de cirrosis. Y esto en la práctica clínica es algo que se ha objetivado en otros países, como por ejemplo en este trabajo de Austria, donde los pacientes que llegan a la consulta y declaran no beber alcohol, hasta un 25% de ellos en realidad consumen cantidades significativas de alcohol detectadas por la utilización de algunos marcadores en pelo o en orina, ¿no es cierto?, que son marcadores de consumo de alcohol que tienen la factibilidad de detectar el consumo de alcohol en los últimos 4 o 5 días, como es el etilglucuronido, o incluso en más de semanas, como el caso de otro marcador llamado fosfatidil-etanol, y que probablemente en la práctica clínica futura, tal vez no tan lejana, van a ser prácticas corrientes medir en forma precisa el consumo de alcohol de los pacientes. Y esto intersección ha llevado a que la nueva clasificación considere una categoría especial que se llama metal, donde concurren la disfunción metabólica con cantidades de consumo de alcohol superiores a los límites que hablamos hace un momento, de más de 20 gramos para las mujeres al día o 140 semanales y más de 30 gramos para los hombres o 210 semanales. Y este espectro, ¿no es cierto?, es una categoría nueva que está, y probablemente el doctor Díaz va a comentar también, siendo muy investigada porque es una categoría probablemente mucho más frecuente de lo que nosotros creemos en la práctica clínica y nos da la lección de que para estratificar a estos pacientes y darle un tratamiento apropiado es extremadamente importante detectar y cuantificar en forma fidedigna cuánto alcohol beben. La relevancia de, el MASL o el MASH tiene que ver no solo con que es la enfermedad más prevalente hoy día en la población general, sino que tiene múltiples implicancias además de las hepáticas que hemos estado discutiendo. Los pacientes con MASL tienen un mayor riesgo de mortalidad de toda causa y de hecho la causa principal de muerte de estos pacientes es una mortalidad cardiovascular y no hepática. La hepática es la tercera porque la segunda es ciertos cánceres. Además, esta enfermedad se asocia a un mayor riesgo de diabetes. Los pacientes que tienen MASL o esteatosis hepática metabólica tienen más de 2 veces el riesgo de desarrollar diabetes en los 5 años siguientes y por lo tanto tenemos allí una importante oportunidad de intervención. Tienen, como les decía, un mayor cáncer, un mayor riesgo de cáncer. Estos pacientes desarrollan más cáncer de colon, más cáncer de mama y esto hace que tal vez uno debiera ajustar o al menos ser exigente en el screening de estas neoplasias en pacientes con esta enfermedad. Por cierto, y es la primera causa de muerte, también tiene mayor mortalidad cardiovascular y de nuevo ahí nosotros los hepatólogos y por cierto los médicos internistas y médicos generales tienen que aquí aplicar en forma precisa la evaluación del riesgo cardiovascular y su tratamiento fundamentalmente dirigido a reducir los lípidos sanguíneos y así reducir la mortalidad cardiovascular. Y finalmente, estos pacientes pueden también tener un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, que particularmente en pacientes sobre 50 años debe ser pesquisada en forma dirigida. La fibrosis, como les decía, es la principal
eh, determinante pronóstica en estos pacientes. Mientras más fibrosis, mayor mortalidad, como se ve en este metaanálisis reciente. Los pacientes que no tienen fibrosis tienen una mortalidad cercana a la población general, y en la medida que la fibrosis va aumentando, la mortalidad va avanzando en número, en magnitud, al igual que el riesgo de morir también de causa hepática. Tanto la fibrosis determina tanto la mortalidad de toda causa como la mortalidad de causa hepática. Cuando pensamos entonces cómo manejamos estos pacientes, los pacientes tienen que ser manejados, ojalá, por equipos multidisciplinarios, idealmente, donde se aborde un buen manejo dietético, la implementación de actividad física regular, que es clave para que estos pacientes logren una suerte de compensación metabólica, pierdan peso, aumenten su masa muscular. Y cuando existan, porque todavía no están disponibles en términos de aprobación de FDA, podemos utilizar medicamentos. Pero esto no significa que no vamos a usar medicamentos cuando están indicados por otras causas y que pueden en forma indirecta ser beneficiosos para el hígado. En los siguientes minutos de esta presentación vamos a comentar brevemente los avances, las aproximaciones que ha habido respecto del manejo farmacológico, porque las intervenciones dietéticas están bien caracterizadas en términos de una dieta balanceada, con bajo hidratos de carbono y la actividad física, y les recomiendo este artículo de revisión excelente del año pasado que resume las principales guías de intervención y metas que corresponden en estos pacientes. Ya la dieta, como digo, con bajo hidrato de carbono, pocas carnes rojas, ojalá 2 o 3 cafés al día, que epidemiológicamente parecen ser beneficiosos para el hígado. Y el manejo entonces del peso es muy importante, y nosotros tenemos que entrenarnos en también utilizar algunas de las farmacoterapias disponibles para el manejo del peso excesivo, en particular los agonistas de GLP-1, ¿no es cierto?, que son una herramienta que no solamente tienen ventajas en términos de baja de peso, sino que también pueden eventualmente reducir el riesgo cardiovascular y tener también un control adecuado de la diabetes en pacientes que sufren de esta enfermedad. Y siempre nosotros manejamos esto de acuerdo al riesgo del paciente. Si tiene un bajo riesgo de fibrosis, puede ser manejado por el internista o el médico de atención primaria, y los pacientes con alto riesgo, ojalá por el especialista, y los indeterminados se debe precisar eso de forma individualizada. La farmacoterapia está indicada para pacientes que tienen fibrosis significativa o, y eso todavía resta por ubicar drogas que sean eficaces en este campo, o pacientes que ya han desarrollado cirrosis. Y son estos los pacientes que deben ser referidos al médico especialista. Los tratamientos, ¿no es cierto?, por cierto, son mucho más populares que los cambios de estilo de vida, que son eficaces en esta condición, pero la gente ciertamente tiene preferencia por un medicamento que sea eficaz y ojalá rápido. Hay muchas drogas en estudio, actuando a múltiples niveles, y ustedes pueden ver este diagrama, ¿no es cierto? Hoy día tenemos más de 150 drogas que están en estudio para esta condición, pero son poquitas las que están llegando aquí al centro, ¿no es cierto?, que es donde ya reciben aprobación por la FDA y eventualmente puede entrar al mercado. Esta es una lista de las medicaciones que están en fase 3, y en el cuadrado rojo están 4 que están en etapas avanzadas de desarrollo. La primera, que es el ácido beticólico, que a pesar de que tenía algunos resultados positivos, fue discontinuado su programa por la compañía debido a que no logró su aprobación FDA. Lanifibranor, que es un agonista de PPAR, es un fármaco que está en fase avanzada de estudio, en fase 3. Resmetirom, que es un agonista del receptor beta de la hormona tiroidea en el hígado, es una droga que acaba de recibir aprobación por FDA y acaba de entrar al mercado en Estados Unidos. Y no sabemos cuánto tiempo va a demorar en llegar a Chile. Y semaglutide está en una fase avanzada de desarrollo para esta indicación, pero como ustedes probablemente conocen, está ampliamente utilizado en el manejo de la obesidad, y dado que al menos el 60-70% de los pacientes con MASL tienen obesidad, está siendo de hecho regularmente usado en el manejo de estos pacientes. El agonismo del receptor tiroideo es un mecanismo muy interesante
interesante en el hígado porque es un agonismo bien específico del órgano y ahí produce efectos beneficiosos sobre el metabolismo lipídico y también sobre la función mitocondrial. Y como digo, recientemente ha sido aprobado gracias a que tiene un potente efecto sobre la disminución de grasa en el hígado, como puede verse en este diagrama. Después de 36 semanas, la grasa baja 64% respecto del basal. Y más recientemente, en febrero, se publicó en el New England el estudio que demuestra que este medicamento es capaz de reducir la inflamación y también la fibrosis en, eso sí, una proporción relativamente modesta de los pacientes del orden del 25 al 30%, pero que es muy significativa respecto a lo que logra el placebo, como ustedes pueden ver en este diagrama. Por lo tanto, el futuro inmediato es este medicamento indicado en pacientes seleccionados y esperemos que no demore demasiado en llegar de forma, ojalá, accesible a nuestra región. Eh, Semaglutide, como les decía, ha demostrado alguna eficacia. En el estudio fase 2 demostró que reducía significativamente la inflamación, causaba lo que nosotros llamamos resolución del MASH y lamentablemente no tuvo una señal positiva para fibrosis, pero eso se está demostrando en el Trial Essence que va a estar disponible el próximo año y donde probablemente se van a demostrar probablemente efectos positivos sobre esta condición y va a ser una de las drogas de nuestro armamentario. En pacientes que son obesos y que no logramos un buen manejo de su peso, la cirugía bariátrica es siempre una opción y hay estudios ya a largo plazo que demuestran que incluso disminuye la mortalidad tanto por causa hepática como por causa general. Así que el futuro son drogas que están avanzando, hay varias en fase 2 que vamos a ver, también hay drogas aún más potentes que el semaglutide para el manejo de la obesidad, que son agonistas duales y triples de GLP-1 y otros péptidos gastrointestinales que regulan el apetito. También vamos a tener en el futuro la posibilidad de combinar medicamentos, ojalá de manera muy personalizada e incluso hacer terapia personalizada sobre base genética con algunos medicamentos que están usándose para controlar la expresión de genes que son importantes para el MASA. Así que con eso quiero terminar, darles las gracias y pasar a la próxima exposición y vamos a tener la oportunidad de responder preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por la interesante presentación. Les quiero recordar a los asistentes que al final de esta segunda presentación que tendremos ahora vamos a tener oportunidad de responder sus preguntas, así que vayan pensando y pueden ir haciendo sus preguntas en la sección correspondiente y al final la responderemos. Quiero presentar ahora al doctor Luis Antonio Díaz, quien es académico del Departamento de Gastroenterología y ha tenido una meteórica carrera académica en el poco tiempo que lleva. Ha tenido una extraordinaria evolución en términos de publicaciones, en hepatología, en los temas de hígado graso y enfermedad hepática por alcohol. Y él nos va a presentar este tema, tratamiento de la hepatitis asociada al alcohol en el 2024, innovaciones y desafíos. Así que por favor, doctor Díaz, adelante. Muchas gracias. Bueno, en esta presentación, tal como el título lo dice, la idea es hablar un poco sobre los tratamientos de la hepatitis asociada al alcohol, no solamente los corticoides que han sido lo que hemos usado en las últimas décadas, sino que también hablar de lo que se viene en el presente y el futuro. Y no puedo hablar de hepatitis asociada al alcohol sin destacar que esta es una entidad que se ve en pacientes con un consumo excesivo de alcohol a lo largo del tiempo y que se puede ver en cualquiera de los estadios de la enfermedad hepática que tienen los pacientes, no solamente en pacientes con cirrosis. Y el concepto que es fundamental es que no podemos hablar como sinónimo tanto hepatitis asociada al alcohol como cirrosis por alcohol. Son entidades totalmente distintas. Y en particular la hepatitis asociada al alcohol es una entidad que se puede desarrollar hasta en el 30-35% de los pacientes con trastorno por consumo de alcohol. Es un cuadro agudo y asociado habitualmente a elevada morbimortalidad. Cuando vemos a los pacientes que tienen una hepatitis asociada al alcohol o una enfermedad causada por el alcohol, no solamente el hígado es el que está afectado, sino que también tienen un trastorno por consumo del alcohol, el cual es una adicción.
Así que siempre nos tenemos que enfocar en ambas patologías, ya sea con mayor o menor intensidad o pidiéndole ayuda a un equipo de psiquiatría o adicciones, pero no podemos olvidar el segundo aspecto. Y en cuanto al diagnóstico y predicción de mortalidad, lo que clásicamente se ha utilizado el score de Madre, que probablemente es el que todos hemos aprendido en las escuelas de medicina, pero posteriormente se han validado otros scores, incluyendo el score de MEL, el cual sobre 20 se considera una hepatitis asociada al alcohol grave. Hace un par de años, un estudio comparó los distintos puntajes para determinar la mortalidad en esta condición y se vio que el puntaje de MEL era el que predecía de mejor manera la mortalidad en este escenario, y el score de Madre, que lo utilizamos tanto en la práctica clínica, la verdad es el que tiene el peor desempeño. Así que ya no debiésemos utilizar el score de Madre para tomar decisiones en la práctica clínica. Y recientemente, en relación a lo que es predicción de mortalidad, publicamos junto a Winston Dunn y un consorcio de colaboradores en hepatitis asociada al alcohol, un modelo que se desarrolló en base a inteligencia artificial, en el cual eh, la verdad es que el desempeño en predecir la mortalidad a 90 días es bastante mejor incluso que el MEL. Así que los invito a echarle un vistazo. Ahí está el código QR si es que quieren acceder a la calculadora para que lo puedan utilizar en la práctica clínica. Si no, el score de MEL también es una buena alternativa con un puntaje mayor a 20. Y en cuanto al pronóstico, no solamente importa el puntaje de gravedad al ingreso, también es importante el grado de fibrosis de base que tiene el hígado y también si el paciente logra dejar de beber o no después de tener el episodio. Y nuestro tratamiento va a estar enfocado por una parte en tratamientos de soporte, en desinflamar el hígado y evitar complicaciones asociadas y también asegurarnos de que tenga una buena abstinencia a largo plazo. Y respecto al tratamiento, debido a lo acotado que tenemos de tiempo, me gustaría enfocarme primero en los corticoides. Desde el año 71 hasta ahora, la verdad es que no hemos tenido mayores cambios en lo que ha sido la terapia de esta condición. Y de hecho, el estudio STOPA, que se publicó en el 2015 por el grupo inglés del Dr. Thirst, eh, evidenció que los corticoides, la verdad, a 30 días tenían un beneficio que era bastante modesto y que de hecho tocaba la significancia estadística. Y la pentoxifilina definitivamente quedó fuera de carrera. Ahora bien, otros estudios han demostrado de que los corticoides sí podrían tener un rol a 28 días, que es el periodo donde los pacientes se encuentran hospitalizados predominantemente. Y eh, si nos enfocamos en quiénes debiésemos utilizar corticoides, nosotros desarrollamos un estudio en el cual vimos que existe una ventana de oportunidad de tratamiento, que probablemente los que más se benefician son aquellos que tienen un puntaje MEL entre 21 y 39, pero específicamente aquellos que tienen un puntaje entre 25 y 39. Y por otro lado, una vez que partimos los corticoides, debiésemos ver si están respondiendo o no, y para eso podemos utilizar el score de Lille tanto al día 4 como al día 7 desde que partimos nuestro tratamiento. Por otro lado, hay pacientes que no se van a beneficiar mucho de corticoides. Y estos son los pacientes que tienen un puntaje MEL menor o igual a 20 o un puntaje MEL de 40. Y aquellos en que estamos viendo que espontáneamente tienen un descenso rápido de la bilirrubina durante la hospitalización, ya que la supervivencia de estos pacientes es bastante similar a aquellos que utilizan corticoides. Así que podemos ahorrarnos el uso de corticoides en este escenario, especialmente si disminuye más de un 20% la bilirrubina en los siguientes días de la hospitalización. Y existe evidencia, también ha demostrado que la N-acetilcisteína pudiese tener un rol sumado al uso de corticoides en estos pacientes. Hay varios estudios que han demostrado superioridad en mortalidad. Sin embargo, es necesario contar, me parece, con estudios con un número de pacientes mayor que involucren otros grupos étnicos. Ahora bien, considerando el bajo riesgo de efectos adversos, una terapia que parece bastante inocua y que podría ayudarnos en este escenario.
Por otro lado, hay nuevas drogas o fármacos que se han estado desarrollando, algunas apuntando al eje hígado-intestino, también drogas que tienen un rol antiinflamatorio, antioxidante, y otras que tienen algunos targets relacionados a la regeneración hepática y la apoptosis. Y dentro de eso, la interleuquina 22 es una interleuquina que tiene varios efectos a nivel del hepatocito. Lo principal es que produce o induce más bien regeneración hepática, disminuye la fibrosis, y lo bueno es que no genera un estado de inmunosupresión, considerando que estos pacientes tienen un elevado riesgo de infecciones. Y se ha visto en algunos estudios pequeños que el uso de interleuquina 22 podría ser útil disminuyendo la mortalidad de estos pacientes comparados con una cohorte histórica de hepatitis asociada al alcohol, y con una excelente respuesta a tratamiento si es que consideramos los criterios del IR. Por otro lado, la microbiota tiene un rol fundamental tanto en la progresión como en la amplificación del daño en esta condición. De hecho, tanto el alcohol como la inflamación sistémica va a generar que distintos componentes bacterianos, así como DAMPs y PAMPs, pasen a circulación sanguínea, y esto se vaya por circulación portal hasta el hígado y genere una respuesta inmunológica que va a contribuir a generar más daño en el hígado. Así que se ha visto que el modular la microbiota, por ejemplo, en este caso, al ver bacterias productoras de citolicina o aquellas que no, vemos que evidentemente tenían un rol en la supervivencia a largo plazo. Obviamente este es un estudio de prueba de concepto, pero que nos muestra en perspectiva cómo el modular la microbiota puede tener un impacto en los pacientes con trastorno por consumo de alcohol y con hepatitis asociada al alcohol. Creo que esto recién está en pañales y se vienen varios estudios que ya están en curso para poder determinar si es que, por ejemplo, el trasplante de microbiota fecal o la modulación de la microbiota pudiese tener un rol mayor en la supervivencia de estos pacientes. Y también se ha visto que los estimuladores de colonias de granulocitos, la verdad es que pudiesen tener un beneficio. El problema es que la mayoría de los estudios que muestran este beneficio son estudios asiáticos, especialmente de la India, mientras que los estudios europeos lamentablemente no han mostrado un mayor beneficio. Y esta es una terapia que no está exenta de efectos adversos, así que yo creo que es necesario también contar con más evidencia, y de hecho hay estudios clínicos en curso para poder determinar en distintas cohortes si es que esto realmente va a beneficiar a nuestros pacientes o no. Y el arsucosterol, que es un colesterol endógeno, eh, es un regulador epigenético que disminuiría la lipogénesis, la inflamación, la muerte celular, y en teoría aumenta la regeneración. Hace un año ya se publicó un fase 2A que incluía pacientes con hepatitis asociada al alcohol. Era un número, eso sí, pequeño de pacientes, pero se demostró que estos pacientes, aparte de que este era un tratamiento seguro, tenían una respuesta bastante satisfactoria en términos de puntaje de Lille y también de supervivencia al corto plazo. Así que yo creo que es una molécula promisoria y creo que hay que estar atentos a lo que aparezca el arsucosterol en los próximos años, pero creo que también todavía estamos un poco lejos de utilizarla ya en la práctica clínica. Hay otros medicamentos que lamentablemente han salido de carrera. Este es el caso, por ejemplo, de anakinra, que lamentablemente no demostró beneficio, y esto es probablemente porque en la hepatitis asociada al alcohol no solamente la inflamación hepática juega un rol, también lo juega la regeneración hepática. Entonces, si nos enfocamos solamente en la inflamación y no potenciamos la regeneración, lamentablemente estos pacientes no logran salir muchas veces adelante y sufren otras complicaciones como infecciones y fallecen por esa causa. También vienen otros fármacos que, en honor al tiempo, no vamos a entrar en detalle, pero que sí pudiesen ser muy interesantes, como algunos antibióticos, algunos inmunomoduladores, algunos suplementos, entre otras cosas.
Y no puedo terminar esta presentación sin hablar un poco de los antibióticos. Este es el estudio Antibiocort del grupo francés, que demostró que el uso de amoxiclavulánico podía disminuir la incidencia de infecciones en estos pacientes, pero lamentablemente no disminuye la mortalidad a 6 meses. Y también deben recordar que estos pacientes se pueden trasplantar y que de hecho tienen una muy buena supervivencia comparable con otras etiologías. Así que aquellos pacientes que tengan una hepatitis asociada al alcohol grave, que no responda a tratamiento o que de frentón están bastante graves, esos pacientes deben ser evaluados precozmente y considerar derivarlos a un programa de trasplante. Estos pacientes son evaluados tanto por equipo de patología, de cirugía, de psiquiatría, por asistente social, y existen diversos criterios y herramientas para poder determinar si el paciente es candidato o no a trasplante y cuál va a ser su riesgo de recurrencia del consumo del alcohol y supervivencia del injerto. Yo creo que no hay que cerrar la puerta a estos pacientes, todo lo contrario, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por sacarlos adelante, considerando que la enfermedad hepática por alcohol es una enfermedad que va más allá de la voluntad. Y bueno, esto es un poquito más de lo mismo en el sentido de que la supervivencia a largo plazo en la hepatitis asociada al alcohol es comparable con otras enfermedades y también aquellos pacientes con cirrosis eh, que estaban sin enfermedad, sin hepatitis asociada al alcohol. No olvidar tampoco el involucrar a los equipos de adicciones, psiquiatría y dejar tratamiento para la adicción al alcohol. Y me gustaría cerrar la presentación primero hablando de que el MEL es hasta ahora el score que se recomienda utilizar actualmente en la hepatitis asociada al alcohol, pero no debemos olvidar que existen nuevas herramientas como por ejemplo el Chain, que es generado por inteligencia artificial, que se publicó recientemente y que probablemente va a reemplazar a MEL en el futuro. El manejo de la hepatitis asociada al alcohol requiere un manejo que es multidisciplinario. No debemos olvidar, obviamente, las medidas básicas como el manejo nutricional, evitar infecciones, etcétera, pero lo principal es que desde el punto de vista farmacológico debemos considerar el uso de corticoides en aquellos que tengan un MEL idealmente entre 25 y 39, con o sin N-acetilcisteína. Yo soy partidario de utilizarla cada vez que se pueda, evaluar precozmente la respuesta con score de Lille y considerar nuevas drogas que vienen en el camino y obviamente hacer un esfuerzo para favorecer la abstinencia a largo plazo. Aprovecho de invitarlos también al Global Health, que es una iniciativa que está liderando Juan Pablo Arap con Ramón Bataller, que ya llevamos un buen número de centros, más de 300 centros a nivel mundial que están participando, así que esperamos que todos se puedan sumar acá desde Latinoamérica también. Eso sería, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz, por esta interesante presentación. Tenemos ahora espacio para algunas preguntas y en el chat ya han aparecido algunas preguntas que me parece que son bastante interesantes y que se han comentado en el mismo chat, pero me gustaría que comentáramos algunas de ellas. La primera es, preguntan cuánto es el consumo de alcohol que se puede consumir durante la semana para no afectar el hígado a largo plazo. Yo le agregaría, ¿existe un consumo normal de alcohol? ¿Hace bien el alcohol en alguna dimensión de la salud? Es una interesante pregunta Sí. y que nos hacen todos los días en la práctica clínica. Una cosa es el uso recreativo del alcohol, que bueno, las personas son libres de, digamos, en su libre albedrío de usarlo no como sustancia recreativa, pero si uno va a la evidencia y hacia lo que es seguro o no, la verdad es que no es seguro recomendar el consumo de alcohol en la práctica clínica, que es lo que se hacía antiguamente, años atrás, que por ejemplo médicos recomendaban beber 1 o 2 copas de vino al almuerzo dentro del estilo de alimentación mediterráneo. Yo creo que esa idea primero debemos sacarla del camino, considerando que si bien eso puede tener beneficios cardiovasculares, especialmente en poblaciones que tienen mayor edad, lamentablemente si uno lo sopesa con otras consecuencias en salud,
puede generar otras consecuencias, tanto como enfermedad hepática o como cáncer, entre otras cosas. Ahora, si uno va a lo que es el consumo de alcohol, existe el concepto liver holidays, que en la medida que uno bebe alcohol de forma intermitente, eh, es bastante más seguro que beber esa cantidad a lo largo de todos los días, ya que en teoría el hígado se puede regenerar. Eso, de todas maneras, es evidencia más bien poblacional y no existe un estudio randomizado o algo como para poder certificar que eso es así, porque es difícil hacer un randomizado utilizando alcohol. Pero es una evidencia que es bastante interesante considerar. Y lo otro es que si uno lo considera en tragos estándar, eh, para la mujer son aproximadamente 10 tragos estándar y en el hombre serían 210 gramos, así que eh, eso dividido, sería, dividido 14 serían, ¿cómo se llama? 210, 14 serían 15 tragos estándar. Así que en la práctica, uno podría decir 10 tragos a la semana en la mujer y 15 tragos estándar a la semana en el hombre. Es lo que marcaría la diferencia entre tener un muscle D y una enfermedad dual por alcohol e hígado graso. El problema es que a mí me parece que ese umbral está un poquito alto, porque implicaría tomarse al menos 10 cervezas a la semana para considerar que esto es una etiología dual y nosotros sabemos, eh, no solo por la clínica, sino por experiencia, que 10 cervezas a la semana pueden ser más que mucho si es que uno lo considera a largo plazo. Así que uno debiese hacer indicaciones lo más individualizadas posible y en pacientes con fibrosis significativa, abstinencia. Luis, en ese mismo sentido me parece bien interesante porque me gustaría conectarlo con la siguiente pregunta que tiene que ver, que es una pregunta bastante práctica, que nos dice con respecto al MET-ALD, la combinación de alcohol con hígado graso metabólico, el diagnóstico nos pide la cantidad de gramos de alcohol que consume el paciente. Entonces, esto es una pregunta bien práctica y quizás Marco nos puede ayudar un poquito en esta pregunta. ¿Cómo realiza esta cuantificación en la práctica diaria? Yo puedo decir por experiencia propia, tengo hijos adolescentes y sé que una piscola puede ser una piscola normal o una piscola casi transparente. Entonces hay bastante diferencia entre lo que es la cantidad de alcohol que un trago puede tener. Entonces, ¿cómo lo cuantifica, Marco? Muchas gracias. Bueno, siguiendo el mismo contexto de la respuesta previa, nosotros como médicos tenemos que, por una parte, minimizar el consumo de alcohol en los pacientes, porque aparentemente para el hígado a lo mejor medio trago al día puede ser no dañino, pero se ha visto alguna evidencia epidemiológica que cualquier cantidad de alcohol puede estar asociada al aumento de algunos cánceres o de enfermedad cardiovascular. Y si bien uno tiene que minimizar, a su vez también, creo yo, manejo este concepto clínico que es tal vez menos científico, compensar cualquier riesgo a través de un estilo de vida saludable, ejercicio físico regular, dieta saludable, que probablemente también contribuye a que el alcohol haga menos daño. Y respecto a tu pregunta en particular, uno tiene que conocer las normas, las reglas relativamente simples de que el aproximadamente, porque no es exactamente así, el grado de alcohol de una bebida son los gramos de alcohol cada 100 cc. Y entonces uno puede, ahí en el chat puse un link para esta figura que está presente acá, donde nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la cantidad de alcohol es variable entre la cerveza, la malta, el vino y los destilados. Y uno tiene entonces que hacer una estimación. Por ejemplo, una cerveza que se estima más o menos en 5% su consumo de alcohol y es de 350 ml, gruesamente son 20 gramos de alcohol. Y así tratar de cuantificarlo en número de trago al día. Uno puede hacer, después hacer el cálculo, pero siempre tratar de minimizarlo. Es importante también investigar con 2 o 3 preguntas. Hay un cuestionario que se llama Audit-C, que algunos conocen, ¿no es cierto? Si hay un beber problema, si el alcohol al paciente a veces el paciente luce completamente normal, pero uno empieza a interrogar dirigidamente y el consumo de alcohol genera problemas familiares, genera problemas laborales, y allí nosotros tenemos una muy importante labor como médicos. Tenemos desgraciadamente tiempo solo para una pregunta más y ojalá con una respuesta
en que la pregunta es bastante grande, probablemente, pero la respuesta ojalá pedirla más acotado. Y aquí hay varias que van a quedar sin responder, pero hay una pregunta para el doctor Arrese que dice, qué ofrecer a pacientes del sistema público en el manejo de MASH y MUSCLE-D que no se pueden financiar todavía agonistas de GLP-1, además de actividad física y nutrición? Entonces aquí lo primero es como si la actividad física y nutrición fuera además nomás o qué importancia tiene. Y pregunta aquí, ¿tiene algún programa de hígado graso en la UC? Y si pudiera comentar al respecto. Gracias. Para la mayoría de los pacientes con MASL, que son los que no tienen fibrosis, 80% de ellos, lo más importante es la dieta del bajo de peso. Entonces, en los sistemas de restrictivos de recursos que tenemos en nuestro país, lo que hay que hacer es tratar de linkear a esos pacientes hacia los programas ya existentes de manejo de diabetes, de riesgo cardiovascular, que están estructurados en el sistema público con participación de nutricionistas, con participación de diabetólogos. Un porcentaje importante de los pacientes son diabéticos. Entonces hay que guiar a los pacientes a esos programas estructurados que también existen bajo el paraguas de la prevención cardiovascular. Todos esos paraguas nos ayudan a lograr nuestra meta de dieta y ejercicio, que es crucial para todos los pacientes. Aquellos pacientes que tienen fibrosis, eventualmente uno puede utilizar algunos medicamentos que tienen algún grado de eficacia, pero no totalmente demostrado, y idealmente ver, ojalá que se produzca que en algún punto los agonistas GLP-1, que son importantes para los pacientes obesos, estén más ampliamente disponibles. En el intertanto, a veces algunos medicamentos antidiabéticos que están disponibles en el sistema público, que no cuentan con tanta evidencia, pueden ser de utilidad. Y ahí el manejo tiene que ser, creo yo, en pacientes con fibrosis, individualizado por los especialistas. Respecto al programa de hígado graso, está en ciernes, aquí lo estamos trabajando, y esperemos que este 2024 vea su nacimiento en términos de un equipo realmente multidisciplinario. Nosotros acá con el doctor Díaz, con el doctor Sosa, los hepatólogos y los diabetólogos, tenemos una masa crítica de personas que yo creo que si logramos articular, vamos a lograr el sueño del manejo multidisciplinario de esta enfermedad. Muchas gracias, Marco. Yo quería ir terminando de alguna manera este seminario con una invitación a conocer este diplomado en actualización en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas, un diplomado que tiene como propósito entregar herramientas diagnósticas y terapéuticas para el manejo de enfermedades hepáticas y sus complicaciones en diversos escenarios en la práctica clínica. Un diplomado que está muy bien preparado, creo yo. Así que están todos muy cordialmente invitados a conocerlo. Aquí están algunos datos y en el chat también pueden entrar. Aquí hay un código QR. Y como lo prometido es deuda, yo les había dicho que teníamos una pequeña sorpresa para todos los asistentes. Es que los que se inscriban durante el día de hoy, ustedes que están presentes o algún conocido amigo que se inscriba durante el día de hoy, se va a sortear una descuento del 40% de la inscripción a este diplomado entre los que se inscriban hoy hasta las 12 de la noche. Así que están todos invitados a conocer este diplomado. Así que con eso quería ir cerrando esta presentación y agradecerle a todas las personas que se han conectado, particularmente a los dos expositores que creo que hicieron una excelente labor de ponernos al día en estas importantes enfermedades hepáticas. Así que muchas gracias a todos por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, que estén bien.